Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat de la comunidad Javerín Tobim. Estamos celebrando este Shabbat justamente entre amigos, entre hermanos, y se acerca en breve una fiesta, una de las más importantes, un poco triste quizás, del calendario hebreo, que está en la palabra, está en las fiestas solemnes, y es el Yom Kippur, el Día del Perdón o el Día de la Expiación, y hoy vamos a tratar en profundidad esta temática. Primero le quiero recordar a todas aquellas personas que se quieran sumar a la comunidad Javerín Tobim, que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. La persona que está encargada en el día de hoy de dar la palabra es Pablo Builau. Él es judío mesiánico, cree en Yeshua, es periodista. Cuando quieras, Pablo, podés comenzar. Bien, muchas gracias, Marce. Shabbat Shalom para todos. Y estamos en víspera de una de las celebraciones más importantes, si no es la más importante de todo el calendario, todas las fiestas solemnes, que es ni nada más ni nada menos que Yom Kippur, al que se suele identificar como el Día del Perdón, pero que en realidad su traducción más exacta es el Día de la Expiación. Como para arrancar, quisiera hacer referencia a un término muy utilizado, una frase muy en boga en lo cotidiano, así como tantas otras, que en realidad son dos palabras que se utilizan juntas: chivo expiatorio. Estamos acostumbrados a usarla más allá de lo espiritual comúnmente, ¿no? La utiliza gente que no tiene nada que ver con lo religioso, ni con la Biblia, ni con nada de lo que estamos acostumbrados nosotros, pero sí, ¿qué diríamos si es si supiéramos si esa gente supiera que eso proviene nada más ni nada menos que de la Biblia, de las Escrituras? Bueno, vamos a tenerlo en el tintero, vamos a tenerlo a mano, chivo expiatorio, para poder utilizarlo muy pronto. Lo definimos, ¿qué es? Es que alguien, sin ser culpable, sobre esa persona recae la culpa que tiene otra persona o un grupo de personas. Eso es lo que denominamos un chivo expiatorio. Eso proviene de la Biblia, como así también tantas y tantas otras construcciones, tantas frases provienen de la Biblia y mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, hacemos referencia muy por arriba: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, eso es algo que dijo Yeshua cuando rescató de ser apedreada a la mujer adúltera. Pero como para no irnos por las ramas, vamos a referirnos a Yom Kippur. Va a ser la semana que viene, en la noche del martes. Bueno, pero Yom Kippur, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la raíz de esta festividad tan importante que celebra el pueblo de Israel? Nos tenemos que ubicar entonces en tiempo y espacio, y vamos a ir a el Éxodo, al momento en el que Moisés encabeza la salida de Egipto. Bueno, ya sabemos, ¿no?, todo lo que pasó a lo largo de ese periodo tan extenso de 40 años, como Dios, el Señor, le proporcionó al pueblo de Israel sus leyes, sus mandamientos, y uno de esos mandamientos, una de esas ordenanzas, fue precisamente la celebración del Yom Kippur, entre tantas otras fiestas solemnes. Vamos a ir entonces directamente, luego de explicar el contexto, vamos a ir a la palabra, ¿no? Decimos entonces, en Levítico 23, 27 al 32, se puede leer: después de la muerte de los hijos de Aarón, ahí le está hablando Dios a Moisés. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron, el Señor, Adonai, habló a Moisés y dijo Adonai a Moisés: habla a tu hermano Aarón, que no todo
no todo tiempo en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, que no entre, porque yo me muestro en la nube que está sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Vestirá una túnica sagrada, estas son las instrucciones para Aarón, ¿no? Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zarigüeyas de lino. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado. Fíjense ustedes cómo el Señor tiene en cuenta desde tiempos remotos el problema del pecado. Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y hará que estén delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Adonai y la otra por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Adonai y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Adonai para hacer expiación por él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Entonces Aarón conducirá el novillo para la expiación y degollará el novillo como ofrenda por el pecado. Hará expiación por sí mismo y por su casa. Bueno, es largo, pero hay que decirlo porque es una fiesta muy importante. Son muchas las instrucciones que da el Señor para esta festividad, que no es alegre como las otras, es para aflicción, para tristeza del pueblo de Israel, y ya vamos a ver por qué. Hay controversias en quién es o qué es Azazel, ¿no? Es un nombre que no solemos utilizar a menudo. Es muy poco familiar tal vez para nosotros. Pero muchos coinciden en que Azazel era un territorio en el desierto fuera de la jurisdicción del Señor, y que el chivo sacrificado dentro del propiciatorio, el lugar santísimo, era el que purgaba el pecado del pueblo. Contrario a lo que era el chivo sacrificado dentro del propiciatorio. Y vamos a ver entonces otro párrafo, otro versículo en Levítico, pero en esta ocasión en la Nueva Versión Internacional, 23, Levítico 23 a 27, que dice, 20, mejor dicho, del 20 al 25, Levítico, Nueva Versión Internacional. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, hará, hablando del sacerdote, ¿no? Hará aproximar el macho cabrío vivo. Y ahora vamos a ver la diferencia con el chivo anterior. Aarón apoyará sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. El macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos, les va sonando, ¿no? Van relacionando. Hay alguien sobre el cual recaen todos los pecados del pueblo. Bueno, el macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Después entrará Aarón en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto para entrar en el santuario y las dejará allí. Bañará su cuerpo en agua en un lugar santo y se vestirá sus vestidos. Saldrá y ofrecerá el holocausto al pueblo, haciendo expiación por sí mismo y por el pueblo, y dejará consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Bien, entonces está aquí más o menos bosquejada cuál es la esencia de esta fiesta del Yom Kippur. Bueno, y vamos a ver un tema importante, el tema del ayuno. Ayuno sí, ayuno no.
Curiosamente, hay hoy por hoy, en las mismas versiones en español, versiones que hacen referencia al ayuno y otras que en el mismo versículo lo pasan por alto. Veamos en Levítico 3, 27 al 32 de Nueva Versión Internacional, donde sí habla del ayuno obligatorio. Entonces, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Acá está traducido de esta manera, si bien habíamos dicho que el término correcto sería expiación. Celebrarán una fiesta solemne en honor del Señor y ayunarán, y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo, dice el Señor, lo eliminaré de su pueblo. Por lo tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo, o sea, para siempre, para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Y acá es donde nos tenemos que poner nosotros, donde nos tenemos que ubicar. Dice, estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Nos puede tocar perfectamente esa parte a nosotros mismos. Y veamos cómo en otro lugar, en otra versión, en Reina Valera 1960, esa misma porción de las Escrituras se hace referencia a lo mismo, pero sin hablar del ayuno. Una curiosidad, pero que no es tal curiosidad, quizá apuntando a la tendencia que hay de quitarle la raíz hebrea al Evangelio. Y dice Levítico 3, 23, Levítico 3, 27 al 29, así, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis ese día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Adonai vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Fíjense como dos partes iguales de las Escrituras, en una dice que hay que ayunar y en la otra no hace ningún tipo de alusión al ayuno. Bueno, y después de dar estas instrucciones, dice que es para siempre, o sea, estatuto perpetuo. Lo leemos en Levítico, pero un poco antes, en Levítico 16, 29 al 32. Esto es lo que dice, entonces, hablando una vez más de que es estatuto perpetuo, para siempre. Esto os será por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra. Así el nativo como el extranjero, es decir, no solo el israelita, que peregrina entre vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. Es, y lo vuelve a repetir, estatuto perpetuo. ¿Por qué dice que es estatuto perpetuo el Señor? Y lo dice no solo una, sino varias veces. Cuando el Señor hace este tipo de referencias es porque quiere que quede bien claro. No, estatuto perpetuo. El sacerdote, y sigue el texto, que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, y lo dice una vez más, que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados, y él lo hizo como Adonai había ordenado a Moisés. Bien. Y
me vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios, por qué el Señor aclara y dice que es para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué es para siempre? No me parece que haya que darle ninguna vuelta de tuerca a eso, ¿no? Si el Señor dijo que es para siempre, así como también lo dijo sobre Pesaj, sobre Shavuot, sobre Sukkot, bueno, debe ser, sobre Yom Teruah también, debe ser ni más ni menos que por eso, porque es para siempre. También lo dice con respecto al Shabbat, es el cuarto mandamiento, acuérdate de celebrarlo, enfatizando en que nunca nos olvidemos de hacerlo. Acuérdate de celebrar el Shabbat. Bien, hasta aquí entonces tenemos la esencia, tenemos el porqué, el motivo, nos ubicamos en tiempo y espacio y vemos cuando el Señor le hizo llegar las instrucciones con respecto a Yom Kippur al pueblo de Israel. Vamos a hacer entonces un punto aparte, un importante punto aparte, porque a partir de este momento vamos a empezar a hablar de Yeshua. Entonces, el concepto vamos a ver que es diferente a lo que acontecía en aquellos momentos en el desierto en cuanto a las instrucciones para el pueblo israelita. Bueno, veamos cómo toma hoy por hoy el pueblo judío tradicional, los no mesiánicos, el tema del Yom Kippur. Bueno, es una fiesta solemne y entre los que la celebran se suele saludar al prójimo diciendo Gomar Hatimatová. Su traducción literal en español es que tengamos un buen sellado final, y su significado es el deseo de que seamos inscritos en el libro de la vida, ¿no? Esto se dice en el templo cuando los judíos van a celebrar Yom Kippur, se dicen las personas por teléfono, personalmente, en fin. Es una de las fiestas solemnes y por lo tanto es una de las fiestas que el judío promedio suele celebrar de manera cotidiana año tras año. Bueno, pero veamos que estas instrucciones, lo de que seas inscrito en el libro de la vida, no está en la Torá, sino en el Talmud. También el tema de los días terribles o los Yamim Noraim, ¿no? Se debe, según esto, hacer buena letra para ser inscritos. Son días de reflexión, de introspección para los judíos. Tienen que hacer buena letra, tienen que pedir perdón, no solo al Señor, sino también al prójimo. Bueno, algo que comúnmente no se hace en el resto del año, los judíos están llamados a hacer en este periodo que corre entre el Rosh Hashanah, o el Yom Teruah, mejor dicho, y el Yom Kippur. Según la tradición, el Señor evalúa a los creyentes por su actuación durante el año, y en el Yom Kippur termina de juzgar y define cuál será la situación de cada uno de los creyentes a partir de ese momento. Y ahora me pregunto yo, así lo ven los judíos que no aceptaron a Yeshua como su Mashiach, pero sin embargo, ¿alcanza con arrepentirse y tratar de enmendar todo lo que se hizo mal en 10 días? Ahora lo vamos a ver entonces. Y no, la verdad es que no. Está visto que por más esfuerzos que uno haga, puede hacer uno personalmente denodados esfuerzos, el hombre, sin embargo, nunca podrá estar libre de todo pecado. Por eso, tampoco podrá acceder, repito, por sus propios esfuerzos, a una morada celestial junto a Dios. Porque el Señor, en su perfecta justicia, no puede declarar culpable al inocente, y el pecado no puede cohabitar con el Señor en el cielo. Entonces, como nos ama, el Señor también proveyó la solución, que vino a través de la muerte y la resurrección del único que jamás pecó. ¿Y quién fue? Su Hijo Yeshua, el que significa salvación,
el que con su muerte reemplaza el castigo que nosotros merecíamos. El que expió, y aquí vemos nuevamente la palabra, el que expió nuestros pecados. Él es el que se sacrificó por nosotros. Por eso, Yeshua es el que representa nuestro Yom Kippur. Y el ser inscriptos en el libro de la vida ya no depende de otra cosa, sino de la relación que cada uno de nosotros tengamos con el Hijo del Señor. Bien. Vamos a ir nuevamente a un versículo bíblico. Antes decimos que sí, como sabemos, somos salvos por gracia. Y lo vamos a ver ya en el Brit Hadashah con una de las cartas del apóstol Pablo, la que en Efesios le refirió al pueblo de Éfeso. Efesios 2, 8 y 9 dice de esta manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo vemos también en otra parte del Brit Hadashah, donde habla de la gracia. Lo vamos a ver en Hechos 15, 8 al 11, Hechos 15, 8 al 11. Dice el texto bíblico: Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros, hablando de los judíos y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros, y aquí presten mucha atención, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Yeshua. Para resumir, entonces, tenemos a partir de la llegada de Yeshua, de su muerte y de su resurrección, un acceso permanente a el perdón de nuestros pecados, ya no solo una vez al año. Lo que pasó allá lejos y hace tiempo en el desierto era una figura de lo que vendría. Lo vemos entonces en el Brit Hadashah, en Primera de Juan 2:2. Y dice el texto bíblico: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hablando de quién, de Yeshua. Lo tenemos otra vez en la carta a los Efesios. Efesios 1:7 dice: en Él, hablando de quién, de Yeshua, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Otra de las cartas de Pablo, la que les hizo llegar a los Colosenses, Colosenses 1, 13 y 14, dice: Él, Yeshua, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Otra vez. Bueno, quedó muy claro y así podemos hablar de muchas más líneas donde en las Escrituras se hace referencia a que el perdón de los pecados viene de Yeshua. Ahora, el hecho de que esté la gracia, ¿significa que debemos alejarnos de la ley del Señor o de la Torá? ¿Adrede? ¿A propósito? Está claro que lo señalado por la Torá es, y lo digo nuevamente, una figura de lo que vendría. Pero hay que dejar, por eso, de guardar esta fiesta solemne, solo porque es una figura. Bueno, lo vamos a contestar con las Escrituras otra vez. Veamos uno de los viajes de Pablo, del apóstol Pablo, en Hechos, ¿no? Está entonces Pablo navegando por el mar en uno de sus viajes misioneros, y vamos a ver cómo hay una tormenta
y hay peligro para la tripulación. Hay peligro, y un peligro muy, muy real, y es entonces donde vamos a ver cómo, tal vez sin hacer referencia o alusión directa al día del ayuno, al día del Yom Kippur, se ve a Pablo guardando el Yom Kippur. Entonces, la palabra dice así, estamos en Hechos. Después de navegar lentamente durante muchos días y arribando con trabajo frente a Gnido, pues el viento no nos permitía avanzar, navegamos a sotavento de Creta hacia Salmón, y costeándola con dificultad arribamos a cierto lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Lasea. Y habiéndose gastado mucho tiempo y ya siendo ya peligrosa la navegación, y presten atención acá, por haber pasado ya el ayuno, cuando se habla del ayuno no es de otra cosa que el día de Yom Kippur, y el que escribe esta porción de las Escrituras es Lucas, que no era judío sino gentil, o sea que él también estaba celebrando el ayuno. Sigue diciendo la Escritura, Pablo les aconsejaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Ahí leímos entonces Hechos 27, del 7 al 10, en la Reina Valera. Quedó claro que Pablo estaba celebrando el Yom Kippur. Bien, entonces, otra versión dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Hay, como decíamos, algunos lugares, algunas versiones donde no se habla del ayuno, y esto es evidencia de que es una evidencia más de la tendencia a tratar de quitar de la raíz hebrea al Evangelio. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno, dice la versión traducción lenguaje actual, ¿no? Ven cómo ahí la versión cambia y no se habla del día del ayuno. Pero si Pablo, temeroso de la Torá, como era, y Lucas, que era gentil, los dos eran creyentes en el Mashiach y guardaron también esta sagrada fiesta, ¿por qué no lo tenemos que hacer nosotros? Bien, damos una vuelta de tuerca y hablamos de que el Señor desea fervientemente y de todo corazón apartarnos del pecado y perdonarnos, ¿no? Lo dice reiteradas veces a lo largo de las escrituras bíblicas. Por ejemplo, lo tenemos en Salmo 86, 5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Otra porción de las escrituras donde habla del perdón del Señor está en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Hermoso este versículo de Miqueas 7:18. En Segunda de Crónicas 39 podemos leer, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Hermosas palabras nuevamente. En el capítulo Joel 2:3 podemos leer también, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Fíjense todas las chances que nos da el Señor para que nos volvamos hacia Él. Obviamente el Señor en su justicia perfecta no puede declarar culpable o inocente al culpable. Por eso lo tenemos a Yeshua para hacerlo por nosotros. Y un versículo más, nuevamente en Hechos 3:19 dice, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor.
Bueno, vamos a ir entrando en el tramo final, para ir redondeando. Me voy a retrotraer a mi infancia, a mi adolescencia, mejor dicho, a mis 15 años, donde yo también en una ocasión celebré con mayor intensidad que otras ocasiones el Yom Kippur. En aquel entonces iba al templo, recuerdo que había ayunado y junto con dos amigos de la comunidad judía Beneit Tikvá, después de un largo ayuno de 24 horas, fuimos a comer algo a un bar que quedaba a pocos metros del templo al que iba, ¿no? Y así terminé con el ayuno aquel que hice a mis 15 años, donde todavía no creía en el Mashiach en Yeshua como el Mashiach. Bueno, después de aquel tiempo me alejé del judaísmo y volví ya como creyente en el Mesías. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla. Y si él no la derogó, ¿qué o quién tiene la autoridad como para hacerlo? Entiendo yo que si se dice que la Torá fue abolida, no fue por Yeshua, sino por ese antisemitismo que la menospreció a la Torá desde tiempos remotos y lo sigue haciendo aún lamentablemente hoy en día. Yeshua es el que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dijo en Juan 14:15. ¿Qué duda cabe entonces que guardar las fiestas solemnes es uno de esos tantos mandamientos que el Señor nos acercó, porque Yeshua es el Señor? Desde luego que no hay que hacerlo como consecuencia de un denominado legalismo, la religiosidad o el ritual vacío, sino del amor hacia Adonai, el que nos creó, el que nos dio la vida y el que nos salva. Y ahora sí, amigos, para ir finalizando, veamos una vez más uno de los mensajes del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, Corintios 2, 5, 16, Corintios 2, 5, 17, 18, mejor dicho. Dice entonces el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amigos, queda claro que Yeshua es esa reconciliación. Él es la salvación, la expiación. Gracias a Él no debemos depender de que un sacerdote cumpla una vez por año con la ordenanza de la purificación. El Mesías ya lo hizo por nosotros. Por eso, cuando llegue este nuevo Yom Kippur, guardémoslo, llevando en nuestros corazones la dicha de que por sus heridas, como dice Isaías 53:5, de que por sus heridas fuimos sanados y para siempre. Que tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Bien, gracias Pablo. Bueno, excelente reflexión. Pablo tiene una característica que a mí me asombra, que es así como hace preguntas muy difíciles después en intercambio de opiniones, simplifica mucho y hace fácil comprender, por ejemplo, una fiesta tan compleja como es el Yom Kippur. Y lo explica de una manera amena, sencilla y clara. El Yom Kippur básicamente tiene que ver con el concepto más importante en el judaísmo mesiánico y la gente de fe, que es la teshuvá, el arrepentimiento y, como siempre decimos, vuelta al camino correcto. Y a veces hay cosas que se nos hacen difíciles de perdonar, hay que ser sinceros con uno mismo. Por ahí nos dañan de una manera muy fuerte, o una traición, o cosas que por ahí no esperamos, pero la palabra dijo, y este pasaje una vez me lo compartió Pablo Morales, y me pegó fuerte, que es que si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces es muy importante el perdonar y el perdonar a nosotros. Y el Yom Kippur está muy impregnado en la cultura judía. Yo voy a contar una anécdota breve. Hace muchos años, más de 15 años, llamé a mi casa, cuando todavía vivían mis padres y yo vivía con mi hermana, y era Yom Kippur, atendió mi hermana, y a modo de broma la saludé, ¿cómo estás? Y me dice, acá perdonando, estoy perdonando.
como que ella tenía que perdonar a todo lo demás y ella no. Pero bueno, claramente le faltó dentro de la morada la otra parte, que es la de perdonar. Y ese es el gran ejercicio que tenemos que hacer. El saber que, a ver, como yo escuché de un predicador que a mí me gusta, no somos jueces. Nuestra obligación es perdonar. Si después la otra persona lo acepta o no lo acepta, o buscar el diálogo, buscar la conciliación, porque a veces son conflictos difíciles, pero siempre la palabra que dice, busca la paz y síguela, el shalom. Y eso es parte de un ejercicio importante del Yom Kippur. El Yom Kippur se ayuna, como vimos, ahí tienen una tarea y tenemos toda una tarea difícil, que es, hay que ayunar todo el Yom Kippur porque es un estatuto perpetuo, no es una sugerencia del Señor. Y eso es para todos, judíos y no judíos que fueron injertados en el olivo real, porque abrazamos todos la Torá. El ayuno tiene que ver, entre otras cosas, con la purificación del templo y estar en un estado de pureza. No es solo afligir el alma, porque también en Isaías dice que el verdadero ayuno que el Señor da y es ayudar a los necesitados, a la viuda, al huérfano, y dice que no tiene sentido afligir el alma. En el Yom Kippur se hace porque es para estar en un estado de total pureza. Y ahí es donde yo me conecto prácticamente en un 100% con el Señor que es Espíritu, a través de Ruach HaKodesh que ingresó en nosotros cuando aceptamos a Yeshua. Entonces, el Yom Kippur reúne muchísimos condimentos muy fuertes del Mesías mismo y de la cultura judaica, y a su vez de la cultura de todos los hijos del Señor. Entonces, tenemos una tarea importante que es, en estos, como lo citó también Pablo, los Yamim Noraim, los días temibles, que van desde Rosh Hashanah hasta el Yom Kippur, que son 10 días, hacer una fuerte introspección, analizar cómo estamos comenzando, o cómo estamos viviendo con el Señor, cómo fue nuestro año, o el Yom Teruah, mejor dicho, y hacer un autoanálisis y poner en orden lo que hay que poner en orden. Siempre algo nos va a faltar. Recién Pablo citaba al apóstol Pablo, el Sheliach, el enviado, como se dice en hebreo. Uno dice, uy, qué difícil ser como Pablo. Sin embargo, Pablo mismo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él tenía luchas y debilidades como todos nosotros. A veces uno al leer la palabra dice, uy, el apóstol Pablo está allá arriba, Moisés, David, yo nunca voy a llegar a eso. Cualquiera de nosotros puede llegar. De hecho, estamos llamados a llegar lo máximo que, o por lo menos a esforzarnos al máximo. Bueno, tenemos una gran oportunidad, un gran desafío por delante, que es, está dentro de pocos días por comenzar el Yom Kippur, y tomarlo con la seriedad que merece el Yom Kippur, de hacer realmente una teshuvá, un arrepentimiento y vuelta al camino correcto del Señor. Porque como también citó Pablo, el Señor es amplio en perdonar, y su misericordia es para siempre. Y cuando nosotros volvemos a Él, como el hijo pródigo, por más mal que hayas hecho las cosas, porque yo haya hecho las cosas, Dios te está esperando para ir corriendo, como hizo el padre del hijo pródigo, le besó el cuello al hijo, lo abrazó y dijo, es mi hijo. Es como dijo de Yeshua, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor tiene complacencia en nosotros, porque es lo que quiere que vayamos a los pies o a los brazos del Padre, todo el tiempo. Si genera una necesidad, una enfermedad, una lucha, un problema, es para que vayamos a buscarlo. Papá, ¿qué tengo que hacer? Abba Padre, como se dice en hebreo. ¿Qué tengo que hacer? Resolvelo vos, yo no puedo. A mí me supera. Eso es sinceridad, eso es integridad. Como siempre digo hasta el hartazgo. Integridad no es no pecar o no fallar. Integridad es mostrarme como soy y decirle, Señor, aquí estoy, este soy yo. Hacé conmigo lo que quieras, ayúdame, ayúdame. Tengo esta fortaleza, tengo estas debilidades. ¿Qué hago? Eso le agrada al Señor. Bien, gracias Pablo por la reflexión entonces. Para todas aquellas personas que nos estuvieron viendo a través de la web, les volvemos a recordar que si se quieren sumar a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también pueden seguirnos en el canal de YouTube que es Comunidad Javerín Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima semana y para que tengan todos un Hatimato A, que sean inscritos en el libro de la vida. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos.